La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos. En esta víspera de la solemnidad de Epifanía, la manifestación del Señor, todavía en el tiempo de Navidad, en el tiempo litúrgico de Navidad, apenas iniciado el año, con esa alegría, podemos decir, de la manifestación del Señor, que se presenta en su nacimiento ante los pastores, ante todos aquellos, como el anciano Simeón o la profetisa Ana, que, movidos por la gracia de Dios, movidos por el Espíritu Santo, son capaces de reconocer en ese niño pequeño al Salvador, al Mesías, aquel que viene a sacarnos de esa situación en la que nos encontrábamos fruto del pecado. En estos días prácticamente apenas se celebran otros santos. Es verdad que en los calendarios propios puede haber alguna celebración, que el día 3 hemos celebrado el nombre de Jesús y el día 7 celebraremos a San Raimundo de Peñafort, presbítero, como memoria libre, el 9 San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir, y podemos decir que esta semana viene enmarcada por la celebración también del bautismo del Señor, el próximo domingo, que es la celebración que pone el broche final al tiempo de Navidad. Es al mismo tiempo una celebración que da paso al tiempo ordinario y de hecho se contabiliza como el primer domingo del tiempo ordinario. Me explico. Es todavía tiempo de Navidad, pero a partir del lunes comienza la primera semana del tiempo ordinario, el tiempo durante el año. Por eso se puede decir que es el quicio, la bisagra entre un tiempo litúrgico y otro. Brevemente vamos a reflexionar sobre una celebración y otra y después nos acercaremos a los prefacios de estas celebraciones, tanto de Epifanía como del bautismo del Señor. La Epifanía nos presenta una misa de vigilia, unas oraciones y también un formulario con oraciones y antífonas para la misa del día, con su prefacio propio. El bautismo del Señor, que es una fiesta del Señor, no es solemnidad como la Epifanía, pero prevalece sobre el domingo por ser fiesta del Señor. Solamente tiene el formulario de este día, no tiene misa de vigilia. La Epifanía del Señor es una fiesta muy antigua, tanto en el rito romano como en otros ritos litúrgicos. De hecho, en el rito hispano-mozárabe tiene otro título, pero es la misma fiesta, la aparición del Señor. Es, podríamos decir, otra traducción o otra versión de Epifanía, que literalmente es un término que procede del griego y significa manifestación a todos. Es una manifestación general. Mientras que el nacimiento de Jesús
tiene lugar, podemos decir, en ese ámbito del pueblo de Israel, en Belén, y los que participan son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En la Epifanía, con la adoración de los magos, lo que se presenta es esa llamada a todos los pueblos que ya estaba presente en los profetas y en otros textos, incluso en el Génesis, con el anuncio a Abraham, pero que en este momento se subraya que esa salvación rompe, podemos decir, los límites, las fronteras del pueblo de Israel y llega, como después dirá Jesús en el momento de la ascensión, hasta los confines de la tierra, al mundo entero. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio, bautizando, predicando, transformando mediante la gracia que por la redención de Cristo se nos comunica. Eso es lo que estos personajes, los magos de Oriente, popularmente llamados los Reyes Magos en nuestra tradición, están representando esa salvación, esa manifestación de la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad, al conocimiento de Cristo, al amor de Jesucristo y a formar parte de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, para que Cristo lo sea todo en todos y la salvación sin límites de razas, de pueblos, de naciones ni de lenguas, pueda alcanzar a todos los hombres. Esto es lo que celebramos y es también lo que expresan las oraciones de este día. La oración colecta de la misa de la vigilia, de la misa que ya esta tarde se celebra, comienza pidiendo, te rogamos, Señor, que el esplendor de tu majestad ilumine nuestros corazones para que podamos atravesar las tinieblas de este mundo y lleguemos a la patria de la claridad eterna. Es esa luz de Cristo que irradia, que ilumina, representada en la estrella que guía a los magos, que les produce esa inmensa alegría y les lleva a la contemplación del niño Dios y al reconocimiento de que ese niño es el Salvador. De ahí la actitud de los magos, que postrándose lo adoran y encuentran, no podemos olvidarlo, al niño con María su madre, con San José. Es la Sagrada Familia en la que se nos introduce también a nosotros. La colecta del día 6 dice: oh Dios, que revelaste en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella. Concédenos con bondad, a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. La hermosura infinita de Dios en Cristo, que se nos hace cercana, asequible, que, como se repite en el tiempo de Navidad, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Esa participación, lo dice el final del prólogo del Evangelio de San Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Después, en el contexto de la última cena, cuando Jesús está hablando del Padre y el apóstol Felipe le dice: muéstranos al Padre, Jesús le va a responder esto mismo:
Pero Felipe, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesucristo, conocer a Jesucristo y conocerlo como verdadero Dios, como verdadero hombre. Y la actitud, en consecuencia, es la adoración. Y también lo que se simboliza y se recoge en la oración sobre las ofrendas del día de Epifanía, en estos presentes, en estos regalos que los magos le ofrecen a Jesús: oro, incienso y mirra, como expresión de la propia entrega, como expresión de ese rendirse al amor de Dios. Dice la oración sobre las ofrendas: mira propicio, Señor, los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en alimento. Este es el misterio del que participamos, del que se nos hace partícipes en la celebración, en este, podemos decir, misterio celebrado en la Eucaristía, en la Santa Misa, que actualiza el acontecimiento salvífico. Lo que equivale al prefacio, la illatio del rito hispano-mozárabe, es también sumamente expresiva en el contenido de esta fiesta. Es justo y necesario alabar tu omnipotencia, Señor nuestro Jesucristo, durante toda nuestra vida, tanto en largos espacios como en breves momentos, y de modo especial en la presente festividad, en la cual se recuerdan y se veneran con toda devoción varios aspectos de tus gestas. De todas ellas queremos escoger algunas cuyo significado supera el mismo hecho, ya que lo que la mente no concibe, la lengua no puede expresarlo. Si algunas de estas gestas fueran dignas de admiración públicamente, conviene recordarlas. En este día, testigo de tu encarnación, apareció una estrella rutilante por el fuego, blanca por la luz, agradable de contemplar, deseada por la esperanza, admirable por la novedad, terrible por su significado. La magnitud de su esplendor asustó inmediatamente a la obstinada oscuridad de los caldeos, y superada la antigua superstición de las costumbres, magos perspicaces comprendieron cómo yacían en las tinieblas y que si no se interesaban por la naturaleza de las luces visibles, ignorarían al autor de la luz. Dejando de lado el orgullo de los pueblos de Asiria, hombres estudiosos, siguiendo indicios celestiales, descubrieron la posibilidad de adorar a Dios entre los hombres. Hay que añadir a todo esto que, dando ejemplo de humildad y no por necesidad de pecado, te sumergiste en las aguas del Jordán para santificarlas. Y resonó la voz del Padre, dando testimonio de su Hijo, y sobre el nuevo Adán se posó el espíritu de los 7 dones, mostrando a quien el Bautista podía bautizar. Como habéis observado, en la Epifanía, en la fiesta de la aparición del Señor, en el rito hispano, también se alude a lo que en el rito romano celebramos el domingo sucesivo, el bautismo del Señor. Esta manifestación también de la divinidad de Jesucristo y de su mesianidad. Hacemos una breve pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir con el comentario de los prefacios.
La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Aunque seguimos reflexionando sobre estas dos celebraciones, lo hacemos ahora tomando los prefacios del rito romano, del misal romano de España, con estas oraciones eh, ligeramente más extensas que la oración colecta o la oración de poscomunión, y que nos presentan el misterio del día que celebramos. Son textos muy importantes, textos que en algunos casos se remontan a la formación del rito romano, como es el caso del prefacio de la Epifanía, y en otros casos, como el prefacio del bautismo del Señor, aunque se inspira en oraciones antiguas, es una oración formada, elaborada más recientemente. En cualquier caso, nos están enseñando lo que celebramos, lo que debemos vivir y comprender para participar adecuadamente en este misterio de la misa, en esta actualización de nuestra salvación que se realiza por medio de los sacramentos. Este prefacio propio de Epifanía también se puede utilizar en los días siguientes hasta la fiesta del bautismo del Señor, el domingo sucesivo, que tiene también su prefacio propio. El prefacio se encuadra en el tiempo de Navidad, tanto por su temática como por las expresiones. Y si nos fijamos en el título, los prefacios siempre llevan un título en rojo en el misal, que está expresando de alguna manera la idea central de este texto. En el caso del prefacio de la Epifanía, se titula Cristo, luz de los pueblos. Y podemos ver la semejanza con el primer prefacio de Navidad, que se titula Cristo, luz del mundo. Es ese aspecto de la luz que tanto remarca el evangelista Juan en su presentación de Jesús desde el comienzo, desde el prólogo. Cristo es luz, la luz que viene a este mundo. La oración, el prefacio, recoge ideas y expresiones típicos de la tradición romana, como lo encontramos en los libros más antiguos, en los sacramentarios llamados veronense, gelasiano, gregoriano, y también en los sermones del Papa San León Magno. Aunque la redacción actual del prefacio altera estos textos con una, digamos, presentación nueva. El esquema es el clásico, con el diálogo introductorio y la parte inicial, que se hace eco de ese diálogo, esa alabanza al Señor siempre y en todo lugar por Jesucristo, y concluye también con ese enlace con el santo, con esa aclamación a Dios, utilizando expresiones del Antiguo Testamento, el 3 veces santo, que es como se denomina a Dios. La parte central, que es un solo párrafo, dice así: porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. La fiesta de Epifanía desarrolla lo que ya encontramos en Navidad,
esa revelación de la salvación de Dios que se realiza en el niño Dios, en Dios con nosotros, el Emmanuel. Es la manifestación que reciben los magos de Oriente, que representan a los pueblos gentiles, a aquellos que no estaban vinculados por lazos de sangre con el pueblo de Israel, pero que también son llamados a la salvación. La salvación de Dios no está limitada por fronteras, por grupos sociales, por lenguas. El Señor viene para salvar a todas las naciones. Y así se forma ese nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, con personas de toda raza, lengua, pueblo y nación, como dirá al final del Nuevo Testamento el Apocalipsis. La afirmación del prefacio hoy se realiza es sumamente importante, porque la revelación de Dios en Cristo es actual, es algo que en este momento se está verificando ante nosotros, por nosotros y para nosotros. En la celebración litúrgica se hace presente y actual el acontecimiento salvífico. Por eso es tan importante lo que realizamos en la Eucaristía y la trascendencia que tiene para cada uno de nosotros y para el mundo entero. El prefacio presenta sobre todo dos ideas, dos acciones que se realizan en Cristo. El verdadero misterio de nuestra salvación, que ilumina a los pueblos, que nos hace partícipes de la gloria de la inmortalidad. La luz que ilumina las tinieblas y es vida que triunfa sobre la muerte. Es el amor de Dios que triunfa en Cristo y llega hasta nosotros, transformando cuerpo y alma. Es necesario que también nosotros sigamos el rastro de la estrella y descubramos a Dios hecho hombre junto a su madre, que también es la nuestra. Si vamos ahora al prefacio del bautismo del Señor, nos encontramos también con una composición reciente, pero que se fundamenta en los relatos del bautismo de Jesús y en textos del misal ambrosiano y del misal gótico, misal que pertenece a la liturgia galicana. El centro, la parte central del prefacio, dice así: porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que, mediante la voz venida del cielo, se creyera que tu verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu, que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Es un texto con una aplicación directa a nuestra vida espiritual. La voz del Padre para que el mundo crea que su palabra está entre nosotros, y la unción de su siervo, de Jesucristo, por medio del Espíritu. Al mismo tiempo, se está hablando de ese nuevo bautismo, el bautismo cristiano, que está anunciado en el bautismo de Cristo. No es que Cristo reciba un sacramento, es de Cristo de quien proceden los sacramentos. Pero en ese signo de conversión que Jesús, que no lo necesitaba, quiere realizar, está anunciando
lo que luego va a ser ese sacramento primero con el que entramos a formar parte de la Iglesia, nos hacemos hijos de Dios y hermanos de Cristo, que nos configura con Cristo sacerdote, profeta y rey, que establece con nosotros ese diálogo de santidad. Todo esto se nos presenta con unos signos prodigiosos. La palabra del Padre, que lo proclama su Hijo muy amado, esa plenitud del Espíritu Santo que se envía para revelarnos el designio de salvación y para invitarnos, para hacer posible que lo escuchemos. Podemos decir que en este acontecimiento nos encontramos con la inauguración pública del Evangelio, con esa teofanía, esa nueva manifestación de Dios en Cristo, en la que están interviniendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa unicidad personal de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina en el Hijo de Dios, que llega hasta nosotros. Y al mismo tiempo, como decíamos, ese anuncio del bautismo que Cristo está de alguna manera inaugurando para que nosotros podamos recibir la salvación. Nos detenemos aquí, hacemos una breve pausa, escuchando de nuevo un poco de música, antes de proseguir con nuestro comentario a los Salmos. La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. El año pasado, en nuestro anterior programa, habíamos comenzado ya el comentario del Salmo 83, 84, conforme a la numeración hebrea. Es un salmo que proclama las excelencias del santuario de Sión, del templo. Se divide, o lo podemos dividir, en dos partes. Una que nos habla de esa excelencia del santuario de Dios, del templo, y una segunda parte a partir del versículo 6, que es donde nos detuvimos en nuestro anterior programa, de la alegría de los que peregrinan al santuario. Con ese sentido de peregrinación, de encuentro con el Señor. Comienza el versículo 6 diciendo: dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sión. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable.
Señor de los ejércitos. Dichoso el hombre que confía en ti. En estos versículos del Salmo 83 se proclama esa alegría de vivir en la casa del Señor, pero también de la peregrinación a la ciudad santa, el poder descansar en el templo del Señor. Nosotros diríamos en vivir esa presencia de Dios en nuestra vida. Podemos también reflexionar cómo esto se cumple con una intensidad infinitamente mayor cuando estamos ante el sagrario, ante la presencia de Jesús sacramentado, que ha querido quedarse en nuestras iglesias, en la Eucaristía, para que nos acerquemos a Él. Y fijaos, es importante también este sentido de peregrinación cuando vamos a la iglesia, desde nuestras casas, desde nuestras ocupaciones, tomarlo como un itinerario de encuentro con el Señor, disponernos con una verdadera actitud de ilusión, de esperanza, de caridad. Tendríamos que pensar que cada vez que salimos de nuestros hogares para ir a la iglesia, para encontrarnos en esa expresión sensible del pueblo de Dios, que es la comunidad reunida en torno al altar de Cristo, es una auténtica peregrinación, que tenemos que salir de nosotros mismos, que tenemos que dejar muchas veces nuestras comodidades, nuestros hábitos, nuestras, digamos, actitudes y formas de plantearlo para encontrarnos con el Señor y disfrutar de su presencia. El salmista, en esta peregrinación en la que toma parte, se considera dichoso de ese encuentro con el Señor. Es una gracia que está dispuesto a llevar con alegría, soportando las fatigas del viaje, los peligros de la marcha a través de desiertos inhóspitos. Y aquí tenemos que pensar también en los magos de Oriente, en la fiesta de Epifanía que vamos a celebrar, como también para ellos es una peregrinación que tienen que afrontar dificultades, incomodidades, peligros. El peligro, por ejemplo, de Herodes, de las envidias, de las rencillas que pueden encontrar en su peregrinación. Pero todo esto con una confianza en el Señor. Las fatigas se convierten en alegrías, los valles de lágrimas en oasis. ¿Por qué? Porque nos encaminamos al encuentro con el Señor. Y es lo mejor entrar en esa presencia del Señor. Esta confianza gozosa es lo que para nosotros se expresa en el encuentro con Cristo. Y podemos decir que también de una forma especialísima en la comunión eucarística, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. El salmista está seguro de ser escuchado y termina el salmo exponiendo alegremente las razones que fundan su confianza. Yahvé, Dios, ese es el sol que ilumina, es el escudo, es el que protege y da la gracia, es el que nos comunica la vida. El salmo, todo él, está atravesado, podemos decir, por la fe que debe sostenernos en nuestra vida cristiana. Es cierto que muchas veces podemos encontrar dificultades en nuestra vida de fe, en nuestra convivencia, en las decisiones que debemos ir tomando.
pero por encima de todo, esa confianza en la presencia de Dios a nuestro lado. Nunca admiraremos suficientemente esa ayuda que el Señor nos brinda. El cristiano debe superar todas las dificultades en ese caminar hacia el Señor, pensando también en la acción de la gracia, en esa fuerza que se nos comunica, que nos sostiene, que nos ayuda en todo momento. Y podemos servirnos de una oración para poner el broche final a este salmo. Que nos venga de ti el auxilio, Señor, para que podamos ser felices. Dispón nuestro corazón para una peregrinación espiritual, para que a través de las dificultades, con la penitencia y la humildad, lleguemos al lugar que tú estableciste. Danos la bendición de tu gracia, tú que nos diste la ley de la justicia, para que en la medida en que caminamos de virtud en virtud, podamos gozar de la bienaventuranza perfecta en ti, Dios soberano, que eres la virtud misma. Con esto concluimos nuestro comentario del Salmo 83 y nos detenemos unos momentos escuchando unos fragmentos de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, basado en la obra de Tolkien, y que ahora vamos a comentar para concluir nuestro programa. Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. En nuestro último programa habíamos asistido a esa sustracción de la piedra mágica del Palantir, que Pipín, aprovechando el sueño de Gandalf, le había quitado para mirarla y había quedado atrapado en esa visión de Sauron, del Señor Oscuro, que lo interrogaba. Se ha agitado el campamento, el mismo Pipín ha quedado como en shock, ha quedado como de alguna manera dominado por esa visión, y es necesario que Gandalf lo haga salir de ese estado en el que se encuentra. Luego se organizan y Gandalf constata cómo el peligro surge cuando menos se lo espera. Aragorn le pregunta cómo se encuentra Pipín. Es importante cómo unos personajes se preocupan por los otros, cómo se van creando unos lazos de convivencia, de intimidad, de verdadera amistad, que no compromete el camino de cada uno, la vocación, las decisiones que tienen que tomar, pero
con una solidaridad y una unión profunda y al mismo tiempo atenta, diríamos, humana. Gandalf le responde a Aragorn que dentro de poco, de muy poco, todo habrá pasado. Los efectos dañinos de esa mirada a la piedra y de ese interrogatorio de Sauron. Los hobbits, le dice, tienen una capacidad de recuperación extraordinaria. Son personajes, y aparece a lo largo de toda la historia, que en una aparente sencillez, ingenuidad casi, son de una gran resistencia, tanto en lo físico como en lo espiritual. Algo que sorprende a quienes no lo conocen, pero que Gandalf, después de largos años de convivencia con ellos y sobre todo con Bilbo y luego con Frodo, ya ha constatado. Queda claro, ya para Gandalf no hay duda, que este es el Palantir de Orthanc, del tesoro de Elendil, traído por los reyes de Gondor. Gandalf, mirando a Aragorn, que es heredero de Elendil, de Isildur, le entrega la piedra mágica, diciéndole: recíbela, Señor, en prenda de otras cosas que te serán restituidas. Pero si me permites aconsejarte, en el uso de lo que es tuyo, no la utilices por el momento. Ten cuidado. Gandalf recomienda la prudencia a Aragorn, reconociendo al mismo tiempo el poder de Aragorn, su derecho, digamos, por herencia, a la posesión de este instrumento, no cabe duda, peligroso, pero al mismo tiempo de un gran valor. Aragorn responde con la confianza que existe entre ambos, pero al mismo tiempo subrayando, reivindicando su potestad, su soberanía. ¿Alguna vez he sido precipitado o imprudente? Yo que he esperado y me he preparado durante tantos años. Es como decir, estoy preparándome durante toda la vida. Y esto en realidad es lo que nos afecta a todos. Todos tenemos que ir preparándonos y actuando con prudencia. No está negando lo que Gandalf le dice, el consejo de Gandalf, pero sí manifestándole que con esa prudencia ha venido actuando y seguirá actuando. Y es lo que Gandalf le responde: nunca hasta ahora, no tropieces al final del camino. Debemos tener cuidado al inicio, al medio y al fin, como decía San Ignacio de Loyola. Después, en esa conversación, constatan que sus enemigos tienen extraños poderes y al mismo tiempo extrañas debilidades. Así lo afirma el rey Théoden. El daño del mal suele volverse contra el propio mal. Y viceversa, aunque esto no lo dice el libro. El bien, todo el bien que hacemos, de una forma o de otra, está redundando en el bien propio y en el bien
ajeno. Gandalf les indica que aún queda un breve periodo de incertidumbre que se debe aprovechar. En esa confusión que también rodea a sus enemigos, tienen que actuar con celeridad. Constata que quizás se hayan movido con demasiada calma. En esta obrita de teatro sobre San Francisco Javier que escribió José María Pemán, El Divino Impaciente, hay un momento que se dice: hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. Esa disposición, esa celeridad, que no es apresuramiento en hacer el bien, en avanzar en ese camino de santidad al que estamos llamados todos nosotros. Y Gandalf decide partir de forma inmediata con Peregrin Took, con Pippin, para que no haya peligro de que sea capturado por el enemigo. Y en ese momento, casi como respuesta a las inquietudes de Gandalf, ven un Nazgûl, uno de los espectros de los sirvientes del Señor Oscuro, los caballeros negros, montado en estas aves de rapiña en el cielo. Y en ese momento, cabalgando sobre sombra gris, se alejan del campamento, invitándoles a que en cuanto puedan, también ellos salgan en su seguimiento. Nos detenemos aquí en nuestra narración. Os deseamos a todos una feliz fiesta de la Epifanía, un feliz año nuevo, y os agradecemos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María. Si Dios quiere, volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.